Muy bien, vamos a volver al libro de Samuel, primera Samuel. Y esta mañana voy a continuar el mensaje de la semana pasada, que no acabamos, y se titula Pon atención a mis palabras. Pon atención a mis palabras. El libro de primera Samuel, capítulo 15. Y hablamos acerca de la vida del rey Saúl, el rey Saúl de Israel, y cómo él se constituye, se levanta como el ejemplo de alguien al que tú no te quieres asemejar, ¿de acuerdo? Saúl es ejemplo, pero no de alguien al que tú quieres imitar. Es ejemplo de alguien que está estancado en su vida espiritual, que está viviendo en rebeldía. Y Saúl fue ungido y capacitado por Dios para llevar a cabo una gran labor, ¿de acuerdo? La de gobernar el pueblo de Dios. Pero por desgracia, por su desidia y por su rebeldía, Saúl acaba derrochándolo y perdiéndolo todo, hasta que finalmente fue rechazado por Dios, Saúl. Fue un fracaso desde su inicio hasta su final. Y estuvo marcado su reinado por un constante declive debido a malas decisiones. Cuidado, malas decisiones, porque esto es donde vamos a basar la predicación de esta mañana. Malas decisiones. Y estas malas decisiones que él tomó fueron consecuencia de no poner atención a la palabra de Dios, y no ponía atención a la palabra de Dios porque tenía un corazón no recto para con Dios. Así que si algo tengo que mirar yo en mi vida es tener ¿qué? Un corazón recto para con Dios, lo cual me va a ayudar a prestar atención a la palabra de Dios y lo cual me va a ayudar a obedecerle. Así que Saúl es ilustración y ejemplo de tantos creyentes que viven una vida en eterna mediocridad por no prestar atención, por tener un corazón no recto para con Dios. Y lo que vemos aquí es que las metas de Dios que están bien establecidas, la persona que no tiene un corazón recto tiene unas metas totalmente distintas. Son metas opuestas. Tú me cambiaste, Señor, al dar nueva vida a mi ser. Y si digo me cambiaste es porque me he convertido, he cambiado mis metas, me has cambiado a mí. Pero muchas veces vemos que eso no ocurre en el creyente. Que mis metas, sí, yo soy creyente. Sí, yo voy a la iglesia. Sí, yo hago esto y aquello. Pero mis metas siguen siendo exactamente las mismas. Ganar dinero, casarme, bueno, lo que tú quieras. ¿De acuerdo? Que no es necesariamente malo, pero donde Dios no está gobernando, o cuando Dios no está gobernando en ello, se convierte en malo. Estas personas buscan su exaltación en vez de la exaltación de Dios en su vida. Buscan su propio beneficio y satisfacción, incluso frente a los demás. Y Dios no está en medio. Así que vimos, un poco de repaso de la semana pasada, que de este modo se convierten en aguas estancadas. Son llenas de algas que apestan, son putrefactas, hediondas, aguas que amargan a todo aquel que se acerca a ellas. Imagínate que tú eres una piscina y tus aguas son cristalinas. Pues la gente se metería ahí tranquilamente y nadaría, disfrutaría. Es alguien que está lleno de Dios. Alguien que da gusto estar a su lado. Pero hay creyentes que son como esta piscina, verdes, que nadie se quiere meter. No sea que me dañen. Ahora, yo quiero ser una piscina cristalina. Una cristalina, una vida que no está estancada espiritualmente. Y espero que tú también lo quieras ser.
Pero para ello debes alinear tus metas y debes tener un corazón recto para con Dios. Es fundamental. O va a ocurrirte como con Saúl. Ponte ante el espejo. En el reflejo, ¿ves a alguien como Saúl? Ponte tú delante del espejo. ¿Ves a alguien como Saúl? ¿Ves a alguien que no se ajusta a la palabra de Dios? Sé sincero. ¿Qué es lo que refleja el espejo? No te engañes. Precisamente engañarse, autoengañarse es lo que hizo Saúl. Se ponía ante el espejo. No, no está tan mal. Estoy bastante bien. Estoy obedeciendo a Dios. Y Samuel le dice, esto no es lo que estás haciendo. En el espejo no hay obediencia. En el espejo hay rebeldía. Ahora, tú te puedes autoengañar y lo que hacemos todos, nos ponemos así, ¿no? Hacemos todas las cosas así de, estoy fuerte. Y te ve el vecino y dices, bueno, sí, está fuerte, sí. Pues no decirte mal, ¿no? Y nos podemos autoengañar. Es muy fácil. ¿Qué refleja el espejo espiritual en tu vida? ¿Os acordáis de la rana? Este síndrome de la rana hervida. Si tú pones una rana en agua caliente hirviendo, automáticamente la rana saltará, porque nota el cambio. Pero si metes la rana en agua fría y poco a poco la vas calentando, como que su cuerpo se adapta a la temperatura, no se da cuenta y al final acaba muriendo. Puede haber síntomas en tu vida que sean negativos, pero al estar metidos ahí y no querer cambiar, al final nos vamos estancando y metiendo en este cuadrado de que no salimos hasta que morimos. Son cuestión de decisiones. Y hay un momento en que, hey, yo tengo que cambiar. Tengo que parar este bucle negativo. De otro modo, acabamos como Saúl. Cuando Dios capacita a Saúl para reinar, lo unge por encima de todo su pueblo. Lo tenía todo. Tenía incluso a Samuel, que estaba dispuesto a ayudarle, a dirigirle. Y aún con tan buena dirección, Saúl, por sus malas decisiones, acaba arruinando su vida. Esto es un llamado para todos nosotros. Porque si tú eres creyente, has nacido de nuevo, te has convertido, Dios te ha capacitado para que tú vivas la vida cristiana dignamente. Pero si tú decides estancarte, si tú decides no prestar atención a las palabras de Dios, porque tu corazón no es recto para con Él, lo que vas a hacer es ir subiendo la temperatura del agua poco a poco. Y ahí estás, tan tranquilo. Hasta que al final se acabó la rana. Se acabó la rana. ¿Cuántos creyentes estancados hay en esta mañana aquí? ¿Sabes? El único que puede decirlo es, por supuesto, Dios y tú mismo. Cuando tú te miras delante del espejo, ¿qué es lo que ves? Así que la semana pasada vimos que el peligro de estancamiento es real y peligroso. Pero es igual de peligroso el querer autojustificarme ante Dios. No estoy tan mal. Pastor, esto no va para mí, esto va para otro. Seguro para él. Madre mía, él lo necesita más que yo. Y tú estás tan tranquilo ante tu espejo diciendo, está todo bien. Si es peligroso el estancamiento, es igual de peligroso el querer autojustificarme ante Dios. Así que lo que estoy llamando aquí es a una autoexaminación ante Dios sincera. Señor, ¿cómo estoy yo? ¿Cómo estoy yo? ¿Quién podrá justificarse ante Dios? ¿Hay alguien que pueda justificarse ante Dios? Job 9.2 dice, ¿y cómo se justificará el hombre con Dios? Job 25.4, ¿cómo pues se justificará el hombre para con Dios? Salmo 143.2, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Yo puedo pintar mi vida de color de rosa.
Puedo engañarme a mí mismo y decir, no, yo estoy bien. Pero en la vida real te das cuenta que esto. Yo puedo no mirarlo y vivir tranquilo, ¿eh? Puedo hacerlo tranquilamente. Pero Dios sabe bien qué es lo que hay. Dios sabe bien qué es lo que hay. Y esto es lo que vamos a ver esta mañana en 1 Samuel, capítulo 15, con la vida de Saúl. Así que estás atento a las palabras de Dios y las obedeces o le cambias el sentido para adaptarlas a tu voluntad. Espiritualizas tu desobediencia. Intentas justificarte ante Dios. No quiero que te vayas esta mañana de aquí sin que tú pienses, a ver, voy a examinar lo que estoy haciendo o lo que no estoy haciendo. Voy a examinar el por qué hago las cosas o por qué no las hago. ¿Qué es lo que pretendo? ¿Pretendo ser grande entre los hombres o pretendo agradar a Dios? ¿Pretendo obedecer a Dios o pretendo parecer algo que realmente no soy? Si tú eres creyente, estas preguntas son fundamentales. Si las respondes positivamente, gloria a Dios. Pero si te das cuenta que hay que cambiar cosas, te animo a cambiarlas. Eso producirá crecimiento espiritual en ti. Eso abrirá el filtro de la piscina y empezará a purificar la piscina. ¿Cuán necesario es eso en la vida del creyente? Así que esta mañana veremos un proceso de 8 eslabones en descenso en la vida de Saúl, tal y como aparecen en este capítulo 15, los cuales llegan de ser rey a castigo. Fíjate el versículo 15, el versículo 1 del capítulo 15. Después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues está atento a las palabras de Jehová. ¿Dónde estaba Saúl aquí? ¿Cómo estaba? Gobernando. Era el rey de Israel. Era el rey de Israel. Empieza aquí arriba. Ahora ves al versículo 35 del mismo capítulo. Y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida, y Samuel lloraba a Saúl, y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Y Saúl, en este último versículo del capítulo, ya ha sido rechazado como rey. Dice Samuel que Dios ha puesto a un prójimo para que gobierne a mi pueblo. Saúl empieza como rey capítulo y acaba desechado como rey. 8 eslabones. Y quiero que te des cuenta que todos nosotros estaremos o estamos familiarizados con estos eslabones. En un punto u otro nos encontramos ante estas situaciones. ¿Y qué harás tú cuando los encuentres? ¿Harás como Saúl o tomarás otra dirección? Vamos a leer el versículo 1 al 8. Dice, después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Y fíjate que ha dicho, presta atención a lo que te he dicho. Pon oído. Le coge la cara, se la gira, ojos con ojos. Presta atención, que lo que escuchas aquí, te entra a la mente y te desciende aquí al corazón. Entiende, escucha, cuidado. Ve pues y a Amalec y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim, 200.000 de a pie y 10.000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle. Y dijo Saúl a los ceneos, idos, apartaos y salid de entre los de Amalec, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto. Y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalec. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Javila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Si tú lees rápidamente esta sección,
parece que todo está bien. Pues Saúl mató a todo el pueblo a filo de espada. Pero el pasaje hasta aquí no nos da una descripción exhaustiva de todo lo que ocurre. ¿De acuerdo? Así que el primer eslabón que encontramos aparece en el versículo 9. Y es el eslabón de la presión. Y precisamente esta mañana alguien en la escuela dominical mencionó algo muy similar a esto. Presión, versículo 9. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor, importante palabra, a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, importante, de los carneros y de todo lo bueno, importante. Y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable, importante, destruyeron. Fíjate lo que ocurre aquí con Saúl y el pueblo de Israel. Y este es el primer eslabón, presión. ¿Por qué digo presión? Porque el mandamiento de Dios es muy claro. ¿Qué dice? Destrúyelo todo. T-O-D-O. Mayúsculas, capitales, negrita, todo. ¿Y qué hacen? Casi todo, pero no todo. ¿Qué es lo que dejaron? Lo mejor. ¿Cómo voy yo a matar a este carnero engordado? ¿Cómo voy yo a guardar, a destruir este terreno, este sitio? ¿Cómo voy a destruir esto o aquello? Si aquí hay mucho provecho, ¿cómo voy a despreciar de este modo? Entonces lo que hacen es una selección. El todo se convierte en parte. ¿Dónde está la obediencia? Automáticamente entran en un conflicto interno. Dios da un mandamiento que es claro y no parece complicado de seguir. De hecho, es que cuando Dios lo dice, ellos están en su tierra todavía, Saúl reúne todo, vamos a destruir todo. Apartados, cereos, que vamos a por todos. Pero cuando llega el momento de decisión, de pasar la espada por el cuello del cordero o del carnero para destruirlo, porque pertenece a los amalecitas, aquí hay mucho dinero, aquí hay buena carne, esto me gustaría tenerlo. Y vemos que hay un conflicto interno. Dios da un mandamiento claro, pero cuando están cara a cara con la decisión, deciden hacer algo distinto. Recuerda que Amalek tenía un pasado difícil con el pueblo de Israel. Si vas a Deuteronomio 25, versículo 17, Deuteronomio 25, 17, dice: acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino, cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino, y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios. Este es el análisis que Dios da al ataque de Amalek cuando el pueblo está en el desierto y Amalek no ataca al ejército. Amalek no ataca al frente, a los hombres de guerra. No, ¿dónde va? Al final, a atacar lo débil, a atacar lo que está necesitado, a atacar a los bebés, a atacar a los rezagados, sin piedad, sin misericordia, sin mostrar ningún tipo de temor de Dios. Y he leído por ahí, que puede ser bien cierto, que Amalek fue el primero a atacar. Cuando Israel sale de Egipto, lo hace con gran poder y gloria. Y ningún pueblo se atrevía a atacar a Israel, pues Dios estaba a su lado. Y cuando Amalek ataca a Israel, lo hace en desafío a su Dios. Y a raíz de este desafío, otros pueblos perdieron el temor a atacar al Dios de Israel. No que su falta de temor fuera justificado, porque también iban a ser destruidos. Pero fue Amalek quien levantó el brazo contra Dios. Y Dios dice: no, esto no va a ocurrir más. Amalek va a ser totalmente destruido de la faz de la tierra. Pero llega el día en que Israel se enfrenta a Amalek y empiezan las dudas. Y empiezan a sentirse presionados precisamente por su codicia,
¿Cómo vamos a destruir esto? ¿Cómo es posible que Dios me pida hacer esto que para mí no me hace sentido? ¿Has pensado alguna vez así? ¿Presión? Hoy tanto que sí. Si tú eres sincero contigo mismo y tú has querido vivir la vida cristiana en verdad, vas a sentir presión. Presión psicológica se define como una sensación psíquica producto de dos fuerzas mentales que tiran en sentidos opuestos, ¿de acuerdo? Pero en este caso es el producto de dos fuerzas espirituales que tiran en sentidos opuestos, Dios y la carne. La Biblia especifica claramente que no quisieron destruir lo bueno, lo engordado, lo mejor. En cambio, destruyeron lo vil y despreciable. ¿Dónde quedó el mandamiento que Dios dio? ¿Te has sentido tú alguna vez presionado a desobedecer a Dios porque lo que Él te pide no es, por ejemplo, humanamente lógico? Porque todo el mundo lo hace, incluso los creyentes. Porque es lo normal. Y Dios te dice, no hagas, pero tú dices, no, tu carne dice, sí, hazlo. Y hay una presión interna increíble. Este fue el primer eslabón de Saúl, la presión. ¿Te parece irracional aquello que Dios te pide? ¿Crees que tú sabes mejor que Él? Y por eso escoges diferente. Mira lo que empieza a ocurrir en Saúl. ¿Qué ocurre después? ¿Cuál es el segundo eslabón? Conciencia de pecado. Conciencia de pecado. Versículos 10 al 13. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Versículo 12. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana. Y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel, y he aquí se levantó un monumento, y dio la vuelta, y pasó adelante, y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo, ahora fíjate aquí esas palabras. Imagínate la situación. Samuel va con su bastón, va caminando. Saúl lo ve de lejos, se acerca a él, todo contento. Y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Lo primero que le dice, yo he cumplido la palabra de Jehová. Me parecen relevantes estas palabras, porque automáticamente está diciendo lo que un niño hace cuando hace mal. Está diciendo lo contrario de lo que ha hecho, para hacerte pensar que no ha hecho lo que ha hecho. ¿Sí? ¿Me seguís? Que los padres lo sabemos esto. Porque, sobre todo cuando son pequeñitos, que todavía no han perfilado sus técnicas de subterfugio, ¿vale? Y son simples, ¿no? Y, no, yo no he pintado la pared. Ah, ni me he dado cuenta que está pintada. ¿Vale? Me seguís, ¿verdad que sí? Es lo que hace Saúl aquí. He cumplido la palabra de Dios. Salmo 51:3 dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Este es David escribiendo el Salmo 51, ese salmo precioso, escrito como consecuencia de su arrepentimiento por haber pecado con Betsabé. Después de haber sido señalado por Dios y haber sido descubierto, David no puede hacer nada más que arrepentirse. Pero en ese momento, David reconoce que su pecado había estado frente a él por tiempo. No podía, había conciencia de pecado. Saúl sabía que había hecho mal. David sabía que había hecho mal. Aunque son dos personajes diferentes, porque uno se arrepiente y el otro no. El otro, veremos adelante, que lo que hace es cavar el hoyo más profundo. Pero había conciencia de pecado. Y esto quiero que sepas que
forma parte también de la gracia de Dios, esta conciencia de pecado. Primera de Juan 3:19 dice: y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Es decir, tú sabes cuándo has pecado realmente. Ahora tú puedes, veremos que puedes hacer dos cosas. Puedes arrepentirte, como dice David: mi pecado siempre está delante de mí, perdóname, sálvame, límpiame para que sea más blanco como la nieve. O puedes decir: no, en realidad lo que he hecho, lo he hecho por esto y por aquello, y encontrar una excusa barata. Saúl sabía que había hecho mal, pero ¿qué hizo para cambiarlo? Nada, no hizo nada, a pesar de que en su mente sabía y había conciencia de pecado. Ahora, ¿qué haces tú? ¿Qué haces tú cuando hay conciencia de pecado? ¿Corres un tupido velo? No quiero pensar en esto. Lo hecho está. Y no quiero pensar. O afrontas el problema cara a cara. Y dices: Señor, perdóname. A veces es fácil, es más fácil, si ofendes a alguien, por ejemplo, más que ir y pedir perdón, hacerte el loco. Y la otra persona, pues por no querer la nota, por no querer pasar por el trago de decir: oye, ¿qué ha pasado aquí? Pues se lo calla y ya está. No, lo mejor es, o más fácil es, sencillamente correr un tupido velo. Pero esa es una decisión incorrecta. Número 3. Acusación en autodefensa. Acusación en autodefensa. ¿Qué es lo que hizo Saúl? Nada, y hago. Acusar a los demás. Versículo 14 y versículo 15. Samuel entonces dijo: pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió: de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas, para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Fíjate que la desobediencia de Saúl era obvia a todo el mundo, incluso para Samuel, y su respuesta irónica lo deja en evidencia. ¿Qué es esto que escucho? Y ahora aquí, en el ¿qué es esto que escucho?, Saúl tenía dos opciones. Una era salir del barro con arrepentimiento, y la otra era hacer el agujero más profundo. Mentir y le añades el pecado. ¿Qué expertos somos los seres humanos para buscar solución culpando a los demás? Culpando a los demás. ¿No es lo que ocurrió con Adán y Eva? Adán, ¿qué has hecho? Yo, la mujer que tú me diste. La mujer que Dios, tú me la diste a mí. Y la mujer, todo el mundo mirando a ella: yo, la serpiente me engañó. Eso es lo que hacemos todos nosotros, ¿Yo? No. Yo soy así. Mis padres me educaron así. Yo soy el resultado de la sociedad. No es mi culpa. Es que me hicieron hacerlo. Es que, mira, he respondido de esta manera tan mala porque tú me has provocado. Y siempre estamos dando la culpa a los demás, con tal de yo ponerme bien. Y Saúl lo que hace es acusar al pueblo de perdonar lo mejor de las ovejas y las vacas. Y veremos adelante, para ofrecer sacrificios. Ya empiezan a poner aquí unas cuantas flores al pecado. Y antes que reconocer su culpa y su pecado en arrepentimiento, Saúl acusa a aquellos que le empujaron a desobedecer. Así que, ¿cuántas veces has acusado tú a los demás, al gobierno, al coche de enfrente,
a tu esposa o a tu esposo, a tus hijos o tus padres, de tus malas reacciones, ¿son realmente excusa? ¿O son producto de lo que hay dentro de ti? Fíjate lo que hizo Saúl en su tercer eslabón. ¿Cuál es el cuarto? Confrontación. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió: di. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? ¿De qué sirve culpar a los demás cuando yo soy el responsable? Quizás su excusa valdría, entre comillas, ante los hombres, pero no ante Dios. Fíjate que Samuel deja claro que Saúl lo tenía todo para seguir adelante y reinar con garantías, pero lo confronta con la realidad pura y dura. Saúl, esto es lo que se te dijo y esto es lo que tú has hecho. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Da igual el color con que se quiera pintar. Tú puedes convencer a toda la iglesia de que cuando tú no vienes a la iglesia es porque tú no has podido. Pero a Dios no puedes engañar. Tú puedes convencer a todo el mundo de que tu acción es justificada. Pero solo Dios sabe si realmente es justificada. Y podemos pintarlo del color que queramos pintarlo. No, es que yo no, es que. Puedes poner flores, puedes pintarlo de un color hermoso, puedes poner un cuadro para disimularlo, pero ahí está. Y a Dios no se le puede engañar. Y aquí Saúl tiene otra oportunidad para pedir perdón. Es verdad, Samuel, es verdad. Mira, metí la pata a fondo, me equivoqué. Tuve temor del pueblo y desobedecí a Dios. Lo siento, de verdad que lo siento. Me arrepiento, no tengo excusa, he fallado. No sé qué hubiese ocurrido, pero desde luego no es lo que hizo. No es lo que hizo. Podía haber salido del barro o hacer el hoyo más profundo. Pero Proverbios 29:1 dice: el hombre que reprendido, cuidado aquí, el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. ¿Sabes que muchos creyentes son confrontados con la realidad de su pecado y persisten en acusar a los demás para no ser ellos tan malos? No, pero es que este es peor que yo. No me digas nada, porque es que este es peor que yo. Y su excusa es acusar a los demás. El pecado es obvio, pero persisten en él. Buscan desesperados una salida, pero endurecen su cerviz hasta que son quebrantados. Ahora, ¿cuál es su respuesta? ¿Cuál es la respuesta de Saúl? Número 5. Autojustificación y espiritualización. Autojustificarse y espiritualizar su pecado. Curioso cómo tenemos esta capacidad. Y Saúl respondió a Samuel, versículo 20, en vez de arrepentirse, dice: antes bien, ¿qué me estás diciendo? Yo he obedecido a Dios y fui a la misión que Jehová me dio, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín a ovejas y vacas, las primicias de la tema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Pero yo he obedecido. ¿Qué me estás diciendo? Yo he hecho lo correcto. Y ya con estas palabras, si se puede decir, Saúl sella su destino. ¿Cuál sería la cara de Samuel al escuchar estas palabras?
el mandamiento era claro y tu desobediencia también era clara. ¿Qué es este balido que escucho? Y todavía osas excusarte. A veces las mentiras son ridículas. Recuerdo de pequeño, tenía que hacer un trabajo y en vez del trabajo hice una fotocopia del libro. Y punto pelota. Y lo entregué. Y recuerdo un compañero que dijo, oye, que esto es una fotocopia del libro, que eso es trampa. Y dentro de dije, no, pero es que he hecho una fotocopia al día. Todavía me acuerdo, estaría en cuarto o en quinto, no sé. Pero la excusa fue ridícula. Pero para mí sonaría un escape. Absurdo. Y Samuel diría, ¿pero no te das cuenta? Hay veces que nuestro pecado es tan evidente que nuestras excusas son realmente ridículas. Ridículas. Pero somos tan necios, tan duros de servir, que usamos cualquier excusa para autojustificarnos. Y además, como Saúl, lo espiritualizamos. Le ponemos a Dios por medio y ahí está todo solucionado. Aquí no hubo ni pizca de arrepentimiento. Y eso es lo que muchas veces hacemos los creyentes. Añadimos a Dios a nuestras malas decisiones y acallamos nuestra conciencia. Dios me ha dicho que haga esto. Cuidado, y eso lo hablamos en la escuela militar hace un tiempo. Dios me ha dicho que me case con esta persona. Y esta persona no es creyente. Pero como Dios me ha dicho, yo ya estoy bien. Y espiritualizamos la decisión. Dios no se enfadará porque yo haga esto. Dios sabe que lo necesito. Añadimos la palabra mágica Dios o el Señor y ya espiritualizamos nuestra mala decisión. Y como si eso fuera a funcionar, una palabra mágica que cambiase el razonamiento detrás o la razón por la cual yo estoy haciendo eso o aquello. Pero eso es autoengañarse. Esto es espiritualizar una mala decisión, que es lo que hace Saúl. ¿Por qué? Porque es para ofrecer sacrificios. No. Es que, a ver, Samuel, entiéndelo. Este carnero enorme es para ofrecer un sacrificio a Dios en gratitud por sus grandes beneficios. Gloria a Dios, amén, hermano. Y Samuel está diciendo, ¿qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo? ¿Cómo te puedes excusar de esta manera tan barata? No estás agradando a Dios. Te estás engañando a ti mismo. Cuando hacemos esto, lo que hacemos es pasar por encima de los mandamientos de Dios. De hecho, es que la presión de nuestra carne que nos está haciendo justificar y encontrar una manera de justificar lo que yo estoy haciendo. Y es sencillamente un insulto a Dios. Yo sé más que tú. Yo sé más que tú. La razón por la que una persona se queda estancada espiritualmente es porque cede constantemente a la presión que su carne ejerce sobre ella. Y la razón por la que esa persona vive en cierta tranquilidad es porque se ha creído su propia mentira y se autojustifica. Y esto, hermanos, es un problema real en todos nosotros. En todos, yo también, en todos nosotros. Aprendemos y hacemos rápidamente la vista gorda a nuestros pecados. Los justificamos. Es básico que nos unamos a David cuando él escribe: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Número 6. Reprensión. Versículo 22. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios,
y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Yo no voy a la iglesia porque adoro a Dios en casa. Yo lo he escuchado eso. No, tranquilo pastor, que yo leo la Biblia cada día. A esta persona no la voy a perdonar porque no es un buen hermano y mira lo que me ha hecho. Esta hermana no me ha saludado. ¿Quién se cree que es? Yo tampoco la voy a saludar. Frases así son justificaciones a un fruto que no debe estar en el creyente. Son respuestas carnales a cosas que ocurren en nuestra vida. Pero el hecho de poner a Dios por medio, el hecho de tener una razón humana para justificar, no son razón suficiente para decir, yo hago lo que hago porque se lo merece. O para ir en contra de lo que dice la palabra de Dios, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. ¿Cómo puedes ir en contra de eso? Hay gente que dice, no, yo me quedo en casa. Pero es que lo he escuchado varias veces ya. Yo voy a la iglesia porque todas las iglesias están mal. Así que me quedo en casa. Pues esta es la razón, el que está mal eres tú. Porque si están mal las iglesias, es porque hay personas que son pecadoras. De hecho, es que alguien dice, una iglesia perfecta deja de ser perfecta cuando entras a la iglesia. Porque todos tenemos problemas. Pero aquí está el amor, la misericordia, la paciencia, el perdón. Pero aquel que dice, yo no voy a la iglesia, o yo no me pertenezco a ningún, yo voy de iglesia en iglesia. También he visto así, gente así. Y no son capaces de sentarse en un lugar y poder aportar a esa iglesia. Poder recibir, ponerse bajo la dirección de esa iglesia. No, esos van de flor en flor. Y se pueden justificar tantas maneras las cosas en contra de la palabra de Dios. Qué triste es cuando eso ocurre. Falta de obediencia. El miércoles hablamos acerca de aquello que debemos desechar, y Sara lo mencionó esta mañana también en Colosenses 3. Hablamos de la ira, del enojo, de la malicia, de la blasfemia, palabras deshonestas de nuestra boca, de la mentira, y todo ello abunda en muchos creyentes. Abunda en muchos creyentes. Y a mucho de ello lo excusamos y lo espiritualizamos. Pero haciendo eso nos engañamos a nosotros mismos. Es decir, si tú tienes problemas de ira en casa, ¿vale? Problemas de ira en casa, y tú no haces nada para remediarlo, ni siquiera te es un problema porque tú eres así, y es un problema grave. Has aprendido a autoengañarte y decir, vale, esto no es importante. Yo voy a la iglesia y tengo salido con esto. Pues si tú en casa eres un hipócrita que tiene problemas de ira y no haces nada al respecto, ni siquiera te preocupa, te estás engañando a ti mismo. Si tú tienes un problema con la lengua y hablas sin gracia, como decíamos esta mañana, si hablas para destruir y no para edificar, y para ti no es problema, tienes un problema grave en tu vida. Te estás autoengañando. Si tú tienes la tendencia de tomar lo que no es tuyo, robar, y no hacer nada al respecto, tienes un problema grave. Si tienes un problema de rebeldía en tu casa, en desobedecer a tus padres y ni siquiera te pica la conciencia, tienes un problema grave. Pablo está diciendo, desecha todo eso de tu vida. Está bien claro. Más claro puede estar. Está escrito. Está claro. Ira, enojo, malicia. Hacer las cosas con malicia.
eso es más común de lo que nos atrevemos a pensar. Pero si eso forma parte de tu vida y no te remuerde la conciencia y no haces nada para cambiarlo, es que te estás autoengañando. Y seguramente lo estás espiritualizando. No, es que yo soy el látigo de Dios para castigar a esta persona. Eso podría ser una, ¿eh? Soy el látigo divino. No, hombre, no. ¿Qué le dice Samuel a Saúl? ¿De qué sirve que sacrifiques si eres desobediente? Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Cuidado, porque lo que está diciendo aquí no es poca cosa. Porque tenemos la adivinación y la idolatría. El ocultismo, a ver, todo creyente aquí entiende que el ocultismo es el polo opuesto al reino divino. ¿De acuerdo? Y es un mundo real. De hecho, la Biblia lo describe muy claramente. Potestades, ¿vale? Los gobernadores de las tinieblas de ese siglo, ¿vale? Las huestes, la gente puede no creer en Dios, pero los demonios, hay tanto que creen. Así no, no las mires, pero hay un montón de películas de pasajes del terror, ¿vale? Todo eso es de ese mundo, ¿de acuerdo? Y ahí no hay problema. Pero, el creyente sabe que no puede tener nada que ver con el ocultismo, con la adivinación, con el tarot, con los horóscopos, con todo aquello que tiene que ver con el futuro. Es el estar en contacto con el mundo oculto de la oscuridad para saber qué es lo que va a ocurrir. Las brujas, los hechiceros, etc. Todas esas cosas. ¿Vale? Estamos llegando está dando lo más bajo, lo que es más obvio. Deuteronomio dice bien claro, dice: no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulta a los muertos, porque es, y esto no ha cambiado, es abominación. Abominación. No es una historia, la brujería, no es algo así de la bruja pirula, como decíamos de pequeños. Me acuerdo que va con la escoba y con su nariz larga. Ahora, si te fijas, por cierto, lo digo esto aparte, ahora las brujas son todas guapas, esbeltas sí, antes eran feas. Pero ¿os creéis que eso es de casualidad? No, ¿qué es lo que hacen? Están atrayendo a la gente al mundo oculto. Es así. Antes uno no se acercaba. Yo recuerdo ir a Parque del Laberinto en Barcelona, y ahí es un parque, bueno, muy grande, muy bonito, y tiene sus casitas por ahí en el parque, y son casitas de piedra, y había una casa que era, pues nada, un cuadrado de, yo qué sé, 3x3, no sé, 3x3 metros, y pues esto estaba oscura, y era la casa de la bruja pirula, y yo no me acercaba ahí, ¿vale? De pequeñito, de acuerdo, iba con mi padre, y no, aquí no entres, que la bruja pirula, ¿vale? Y ahí no entraba, y tenía miedo. Pero ahora, hoy en día, la brujería es algo. Tú vas a la Feria Medieval de Tarragona y el 70% de los puestecitos tiene que ver con el esoterismo, con la brujería. Es algo atractivo. Es algo muy atractivo. A que a la gente le llama. No, esto no es malo. Y tanto que lo es. Y tanto que lo es. Y sabemos que no tenemos nada que ver con esto. Pero dice, mira, de tan malo que es la adivinación, el mundo oculto, el ocultismo, la rebelión es igual. Así que si tú no te acercarías a una bruja, ¿qué haces siendo rebelde? Cuando la Biblia te dice, haz esto o no hagas esto, ¿por qué no haces o por qué no lo haces? Estás siendo rebelde. Es lo mismo que la brujería, a lo que tú nunca te acercarías. ¿No te das cuenta, Saúl? Que es igual de malo ser rebelde que usar la adivinación. Es igual de malo. La idolatría, perdón, he pasado aquí, me falta hablar de la idolatría. Habla de los 10 mandamientos. Está basado aquí.
no tendrás dioses ajenos ante mí, primer mandamiento, ni otras imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. La obstinación dice que es como la idolatría. ¿Qué es obstinarse? Webster lo define del siguiente modo: irrazonablemente persistente. Interesante la palabra irrazonable, o sea, sin razón. Persistente de manera irrazonable. Inflexiblemente fijo en su opinión. Es decir, que tú intentas hablar con la persona y es que es un mulo. Es que no vas a moverlo. Ya puedes quebrarte la cabeza, que es obstinado. No va a cambiar. Es imposible de ver otra cosa. Yo hablo con personas así. Es desesperante. Es desesperante. Imposible de convencer o persuadir con razones. Inflexible. Y dice que la obstinación viene a ser como el pecado de la idolatría. Y por supuesto, igual que la adivinación. Aquí no creo que haya nadie que tenga ídolos en casa como en aquel entonces. Quizá tenemos ídolos en el sentido de que algo gobierna nuestra vida más que Dios. ¿Vale? Pero en este sentido, en aquel entonces con Saúl, Dios dijo bien claro, y está relacionado con los 10 mandamientos: no te hagas imagen ante mí, no te harás nada que se asemeje. Yo soy el único Dios, no te postrarás ante nadie. Idolatría era el pecado por el cual, o uno de los muchos pecados por el cual Israel fue rechazado. Pero igual que la idolatría, que está clarísimo que es pecado abismal con Dios, es la obstinación, es empeñarte en hacer lo malo sin escuchar a nadie. Y aquí viene el pastor a decirte: oye, hermano, que esto... Y ahí estamos. Y no me digas nada porque... Obstinación. Y Samuel reprende muy duramente a Saúl y le dice que por más que espiritualice su desobediencia, sigue siendo desobediencia y desagradable a Dios. Número 7, intento ir rápido: falso arrepentimiento. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Finalmente Saúl se arrepiente, ¿sí? No. No. Porque esto no fue arrepentimiento. ¿Sabes qué ocurre aquí? Saúl teme al hombre antes que a Dios. Saúl teme al hombre antes que a Dios. Él no dice: Samuel, tienes razón. Lo siento. Él dice: Samuel, tienes razón, lo siento. Promete conmigo para adorar ante los hombres. Para bien que tú estás conmigo. Para bien que Dios no me ha rechazado. Porque él no temía lo que había hecho. Para nada. Él no temía haber desobedecido a Dios. Para nada. Él temía perder el respeto del pueblo. Eso para él era importante. ¿Por qué creéis que cogieron lo gordo? Porque no se decía al pueblo: Dios ha dicho destruirlo todo. Él temió qué es lo que iba a hacer el pueblo contra él. Saúl, esto es lo mejor, lo queremos. Vale, sí, vamos a... Temor al hombre. Y este es el resultado del corazón obstinado. Proverbios 16-18 dice: antes del quebrantamiento la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Y estas palabras sencillamente denotan, las palabras de Saúl denotan falso arrepentimiento. Es la única excusa que le quedaba por hacer. Sí, lo siento. Lágrimas de cocodrilo. El verdadero arrepentimiento va acompañado de cambio de actitud y fruto. En cambio, el falso son las conocidas lágrimas de cocodrilo para salir del paso. Ambos arrepentimientos tienen un resultado muy distinto: vida y muerte. 2 Corintios 7:10 dice: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. ¿Qué haces tú cuando eres pillado? ¿Muestras arrepentimiento, verdadero arrepentimiento, con un cambio de actitud, o sencillamente lágrimas de cocodrilo para salir del paso?
Son dos tipos de arrepentimiento diferentes, que hablaremos de esto otro día, pero hoy no en extensión. Y finalmente ya, último punto, castigo. Y sabemos al final de esta conversación donde el 26 dice: y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y en este punto Samuel se gira y empieza a irse de la presencia de Saúl. Pero Saúl se asió de la punta de su mano, de su manto, y éste se rasgó. ¡Ay! Y Samuel se gira y dice: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Y él dijo: yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Y volvió Samuel tras Saúl, y adoró Saúl a Jehová. Pero todo eso ya era de más, porque su destino ya estaba sellado. El capítulo acaba con que Samuel mata a Agag, rey de Amalek, pero ya se ha acabado con Saúl. Capítulo 16, tenemos a Samuel ungiendo a David. Pero qué triste este descenso de 8 pasos de Saúl. Considéralos, porque todos tenemos presión, todos tenemos conciencia de pecado. A veces acusamos en autodefensa. Somos confrontados. ¿Qué hace con la confrontación? Nos autojustificamos. Somos reprendidos. Quizás nos arrepentimos falsamente y acabamos siendo castigados. Considera la vida de Saúl. Ponte cara a cara frente al espejo. Así que no te obstines, examina tu corazón.